Quisiera iniciar mi presentación con algunas reflexiones introductorias. Es una realidad ahora que para que las organizaciones y comunidades crezcan, no solo sobrevivan, se ha hecho imprescindible adoptar una mentalidad global. Esto pudiera parecer como una afirmación fácil de hacer ahora que nos enfilamos hacia nuevas etapas de nuestra aldea global en este milenio, y sin embargo, quienes dicen tener esta mentalidad global seguido actúan más con enfoque local. Además, para que este tipo de mentalidad tenga un impacto duradero y sustentable, debemos contar con redes de colaboración sustentables. Por supuesto que un excelente ejemplo de esto último es la organización ITC. La dinámica que exploraremos ahora y que reforzaré con mi discurso se enfoca al fenómeno de propagación de nuevas ideas y cambios necesarios y a su adopción final vía una masa crítica de adoptadores que inicia el proceso. Hago notar que estos principios básicos se perpetúan vía la fortaleza de las redes sustentables, que es un tema que hemos tocado anteriormente. Pero tenemos que enfatizar que todo esto supone que todas las nuevas ideas suyas, mías o de otras entidades han sido diseñadas con intenciones positivas. Claro que la historia ha comprobado que esta no es siempre la realidad. Sin embargo, trabajaremos bajo el supuesto que todas nuestras ideas están estructuradas con intenciones positivas y que buscan beneficiar a nuestros socios, comunidades y redes. Con este preámbulo quiero ahora hacerles notar que la experiencia nos dice que el cambio continuo, es decir, los ambientes en los que hay cambio constante y poco tiempo para el desempeño o equilibrio estático, frecuentemente nos lleva a cambios más rápidos y consecuentemente los ambientes u organizaciones se hacen discontinuos. Esto sería un buen momento para decir, bueno, ¿y qué? Los ejemplos a nivel global de este escenario son ya muchos. Solo tenemos que pensar en la gran cantidad de comunidades alrededor del mundo que han desbalanceado sus medios ambientes, no obstante haber logrado hasta entonces un equilibrio bien manejado, al adoptar estrategias o cambios fatales tales como la minería de suelos y la desforestación. O como hemos visto a través de cambios motivados por el avance tecnológico, los casos de desarrollo de nuevas estrategias y capacidades de pesquerías que arruinaron reservas milenarias de vida marina y que ahora necesitan que transcurran varias generaciones para recuperarse. Bueno, es importante explicar lo que queremos decir con el término discontinuo en el contexto de esta presentación. Hay varias definiciones tales como un rompimiento en una secuencia de tiempo, un rompimiento en una comunidad física. Sin embargo, para nosotros usaremos ahora la falta de continuidad o cohesión como nuestra definición práctica. Permítanme tomar un paso hacia atrás para ilustrar un punto importante. La cohesión nos une y amarra, tanto desde una perspectiva familiar como desde un punto de vista orgánico. La cohesión es esencial tanto en el mundo físico como en el de negocios y en el universo de ideas. Podemos estar de acuerdo que conceptualmente la cohesión es ese elemento que nos une entre sí. Un ejemplo práctico de esto son las cualidades de cohesión de la tensión superficial en los líquidos. Esta tensión superficial o cohesión de las moléculas de agua pueden evitar que el agua se derrame, no obstante que el nivel del agua esté arriba del borde del contenedor. Una vez que esta cohesión se rompe, como cuando tocamos el agua con un dedo, vemos que se derramará y caerá por todos los lados del contenedor. Continuando mis comentarios sobre el tema, imaginen que el concepto de cohesión tiene dos lados o caras, un poco como el yin y el yang. Por un lado, lo que puede ser un sistema, organización o grupo cultural perfectamente balanceado, puede estar sujeto a una disrupción de su cohesión generada por el cambio. Algunas veces este cambio es rápido, pero en otras veces es tan lento que nos puede tomar mucho tiempo antes de darnos cuenta que el cambio lo tenemos ya encima, o en algunos casos lo tiene ustedes encima. Esto es ciertamente el caso tanto para el cambio endógeno como el exógeno. Una erupción volcánica es un cambio repentino que puede generar disrupción o destruir a una comunidad. Se han visto múltiples ejemplos de esto
alrededor del mundo en años recientes. Pero otros cambios como los de clima y condiciones atmosféricas requieren generaciones para causar impactos significativos y definitivos sobre poblaciones o sistemas. Tal fue el caso de los indígenas Anasazi del suroeste de Estados Unidos. Lo que fue una cultura próspera, compartida durante generaciones, fue finalmente abandonada a causa de cambios en los ciclos climáticos, fracasos de cultivos y quizá influencias de otras tribus. Piénselo, una sólida estructura cultural y política que había durado miles de años se desintegró a causa de un cambio, o lo que pudiéramos considerar ahora como un serio impacto negativo a la cohesión de los Anasazi. Por otro lado, las cualidades de cohesión de una estructura pueden también ser fortalecidas por el cambio. Este es el caso con la mayoría de los árboles. Estos se hacen más fuertes con la presencia del viento, creando resistencia y dándole sustentabilidad. Lo mismo se puede decir de los humanos. Un poco de cambio o estrés tiende a hacernos más fuertes y resistentes. Uno de los retos principales a la continuidad pudiera ser lo que vemos en la intensa dinámica global actual. Esto es quizá mejor ilustrado con la pregunta: ¿estamos en la misma página? En el mundo actual, esta pudiera parecer una pregunta retórica, pero no lo es. Pudiéramos inclusive agregar esta pregunta: si el mundo es discontinuo, ¿estamos migrando hacia él o estamos desevolucionando dentro de él? En ambos casos, tenemos ventajas si adoptamos una mentalidad o enfoque global. Debemos reconocer que para esto se requieren conocimientos específicos que apoyen las competencias necesarias para que desarrollemos destrezas globales que son ya esenciales para lograr una mayor ventaja competitiva, sustentabilidad y finalmente sobrevivencia. Esta mentalidad y enfoque global es relevante y urgente tanto para personas en lo individual como para organizaciones y estructuras políticas. La sustentabilidad y ciertamente las redes sustentables exigen buenas ideas. Estas ideas son como el viento para los árboles. Ellas calibran las redes y a sus miembros y las hacen más fuertes. Estas ideas, para tener la posibilidad de ser útiles, requieren tener su propia inercia. Si utilizamos una analogía de la física, esto significa que las ideas que tenemos se mueven en una línea recta y a cierta velocidad constante. Y una vez que están en movimiento tienden a quedarse en movimiento a menos que alguna fuerza externa influya en ellas. Las nuevas ideas, y les reitero que suponemos que hablamos de ideas bien intencionadas, requieren alguna masa crítica para su adopción. Es decir, un cierto número o porcentaje mínimo de un grupo de población afectado debe adoptar la nueva idea para que avance, se propague, lo que los autores Sie et al. En una investigación pionera llamaron la minoría comprometida. Las buenas ideas que no pueden alcanzar un punto de adopción e implementación quedan desafortunadamente solo como tales, ideas. Como hago notar, la masa crítica a la que me refiero es en relación con un número o porcentaje de la población total requerida para que la nueva idea fluya. Y utilizando otro ejemplo de física, puesto que la naturaleza detesta los vacíos, siempre habrá ideas. Independientemente de que tan bien las cosas estén funcionando, no hay duda que alguien intentará introducir algo nuevo siempre. Pero para que estas cosas o ideas se propaguen longitudinalmente, ellas necesitan lo que pudiéramos llamar un empujón. Este empujón consiste de dos componentes críticos: la inercia, o lo que en la química es llamada energía de activación, que cuando es introducida a una reacción química impulsa la inercia cinética para que la reacción ocurra. Y además de esta energía de activación, la idea también debe tener
mérito, lo que significa que debe de haber tanto valor como beneficios en la idea. Para que las ideas sean exitosas, aún las de un sistema humano organizacional, cierta dinámica debe existir también. Esta dinámica incluye dos características esenciales: que se haya alcanzado una masa crítica, es decir, que un número suficiente de actores estén a favor de la idea para que pueda esta avanzar. Como lo haremos notar en breve, este número pudiera no ser tan grande como nos imaginamos. Y segundo, que se haya logrado también el llamado tipping point, o punto de inflexión o adopción de la nueva idea o cambio deseado. Este punto de inflexión es ejemplificado por la energía generada por la masa crítica. Recordarán que anteriormente utilicé el término empujón para describir estos fenómenos. Un empujón gasta energía. Los principios que acabo de explicar se aplican a la mayoría de los sistemas que conocemos. Pero antes de entrar a mayor detalle en el concepto del tipping point o punto de inflexión como un mecanismo para adoptar ideas que nos sirvan para manejar o sobreponernos a una discontinuidad, analicemos un evento histórico relevante que tiene los atributos de haber alcanzado este tipping point, pero que acabó con resultados. Todos los que sabemos algo de historia del mundo reconocemos lo que fue llamada la gran hambruna o carestía de la papa en Irlanda de 1845 a 1847. Este suceso resultó en muertes directas de más de 1 millón de personas y muchos otros millones que salieron de Irlanda en búsqueda de una mejor vida. Hoy en día, a causa de esta crisis, Irlanda es el único país con una población menor ahora de la que tuvo hace 100 años. Charles Mann, en su excelente obra intitulada 1493, relata en detalle esta gran hambruna, qué fue lo que la causó y sus resultados finales e implicaciones. A final de cuentas, este evento y su catástrofe resultante fue culpa de una plaga de vegetales llamada P. infestans. Los irlandeses, como otros pueblos, buscaban vegetales que se cultivaran con facilidad y que pudieran sustentar una población creciente. Descubrieron la papa, un vegetal nativo de Sudamérica. Aunque era originaria de Sudamérica, se piensa que las papas que comenzaron a llegar a Irlanda venían de Perú. La forma en que se comenzaron a cultivar fue completamente diferente. Las diferencias en la forma de cultivarlas fueron la causante de la aparición de los organismos P. infestans y de su propagación por toda Irlanda y eventualmente a otras partes de Europa. Los irlandeses cultivaron principalmente una variedad de papa llamada lumper. Sembraron las lumper en campos e hileras extremadamente uniformes, llamadas lazy beds, que inicialmente fueron increíblemente productivas. Estos campos lazy beds parecían y funcionaban en buena medida como los campos de cultivo en los Andes del Perú, que eran conocidos como huachos. Sin embargo, los expertos agrícolas y de gobierno en aquella época pensaban tener una mejor solución para Irlanda, que aumentaría la producción y aprovecharía nuevas tecnologías que habían aparecido. Esas mentes brillantes pensaron que el espacio entre los campos huachos en Perú estaba desaprovechado y propusieron implementar hileras de cultivos más modernos en campos planos y de un solo nivel, en Irlanda. Pero lo que no sabían era que ese espacio que estaban eliminando en realidad era para detener la propagación de la temida plaga P. infestans, evitando que se desparramaran sus esporas. Con los nuevos métodos adoptados en Irlanda, las papas fueron cultivadas con menos espacio entre sí y el sistema huachos prácticamente fue desechado. Al cambiar el cultivo a campos planos y de un solo nivel, en lugar de surcos e hileras como el sistema huachos, permitió que esta plaga de las papas se propagara de planta en planta a través de las esporas que el viento desparramaba. Estas esporas, sensibles a la radiación ultravioleta y a la lluvia, tuvieron tanta protección del mismo follaje de las plantas que ni la luz ni la lluvia tuvieron impacto.
En total se cultivaron 2.1 millones de acres irlandeses y la gran hambruna apareció. En este ejemplo, vemos que se dieron las características de la difusión de una idea que tenía beneficios amplios aparentes. Una nueva idea para cultivar papas importadas del Perú fue presentada, se consideró tener mérito, fue aprobada por un grupo suficiente de ellos, masa crítica, para implementar la transición, 2.1 millones de acres, y por un tiempo corto hubo beneficios, pero la destrucción causada por la plaga se complicó aún más con una segunda serie de decisiones de cómo se manejaría el cultivo de la papa. En buena medida, la historia de esta gran hambruna es la de un sistema global que influyó en un ecosistema pequeño que sufrió un colapso masivo. Este repaso de la historia tiene mucho valor. A un nivel, cuando una nueva especie se introduce a un nuevo ambiente, se debe de hacer un cuidadoso análisis previo. Eso lo sabemos ahora. Pero esto pudo haber sido demasiado avanzado para Irlanda a mitad de los años 1800. Ahora sabemos que cualquier ecosistema, ya sea un medio ambiente, sistema político u organización en red, puede adoptar nuevas ideas y producir un gran daño o un gran beneficio. Aquí vimos el desarrollo de una idea, alimentar a todo un país con papas y hacerlo mejor con técnicas de cultivo avanzadas de la época. Esta segunda decisión no solo tenía mérito, sino también logró la adopción masiva y generó el tipping point de ejecución y resultado final. Pero nuestro relato de un ecosistema no es suficiente para entender dos dinámicas esenciales. ¿Qué es lo que asegura la adopción masiva de una nueva idea? ¿Y qué es lo que define el tipping point o punto de inflexión? Claramente el cambio de técnica de cultivo de las papas hizo que se alcanzara el tipping point, que fue el punto en que los pea infestans no tuvieron limitaciones para desparramarse por todo el medio ambiente, destruyendo millones de acres de campos de cultivo. Veamos esto desde dos perspectivas. La obra de Malcolm Gladwell, intitulada The Tipping Point, publicada originalmente en el año 2000, que sigue en circulación con una gran popularidad, se pueden ver en los aeropuertos de Estados Unidos, entre muchos otros puntos de venta. Gladwell propuso que cualquier cambio significativo ocurre cuando las cosas llegan a un tipping point, o punto de inflexión, o a un momento de masa crítica, un límite o finalmente un punto de ebullición. La historia del famoso zapato Hush Puppy de Estados Unidos pudiera ser uno de los ejemplos más convincentes de cuando algo llega a su momento de masa crítica. En este caso, Gladwell pudo identificar cuándo fue que los creadores de opinión comenzaron a usar el zapato Hush Puppy, una marca que había quedado rezagada en ventas y rentabilidad. Muchos otros interesados vieron esto y le copiaron a los creadores de opinión. Los diseñadores de moda decidieron y comenzaron a incorporar estos zapatos en sus diseños y eventos públicos. La visibilidad del zapato alcanzó una increíble amplia audiencia y en consecuencia alcanzó el tipping point, produciendo una adopción masiva y el resultante incremento en ventas. Mucho de lo que Gladwell dice es fascinante, pero tiene una cualidad inherente. Hubiéramos podido quizá nosotros llegar a sus conclusiones intuitivamente si lo hubiéramos pensado mucho, pero su contribución fue hacer la conexión entre los diferentes actores de un proceso de difusión de ideas dándole roles y nombres. Su habilidad para dar ejemplos reales fue también otro gran valor de sus trabajos. Pero nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué se requiere para lograr la adopción masiva de una idea? Es decir, un tipping point o punto de inflexión. Les sorprenderá saber que diversas investigaciones han confirmado que se requiere un porcentaje bastante menor de personas de lo que pudiéramos imaginar. En este aspecto, la lección final para nosotros pudiera ser: nunca te rindas. Una buena idea es siempre una buena idea. Nuestra capacidad para convencer depende de los influenciadores con los que nos asociamos, sus redes y finalmente el mérito inherente de lo que usted está proponiendo.
En otro módulo les daré más detalle sobre lo que considero se requiere en la práctica para que prospere una nueva idea, así como algunas consideraciones que pueden aumentar o disminuir el potencial de éxito. Además, propondré varios de los factores que pudieran influir en la adopción masiva de nuevas ideas y por qué todas las organizaciones interesadas en tener éxito en nuestro mundo de discontinuidad deben poner especial atención en ellos. Gracias por su presentación. Sigamos al módulo 2 del programa.